importante de la perspectiva de género en el derecho tributario. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar con ustedes en esta Facultad de Derecho maravillosa, ejemplar. Agradezco mucho a la doctora Giovanna la invitación y a Gema por la oportunidad de platicar con ustedes de estos temas. Bueno, tema de la perspectiva de género, porque iba a hablar un poquito de política tributaria, pero mejor voy a impuestos y todo esto, ¿no? Como ustedes saben, durante siglos de condicionamiento social ha habido abierta discriminación y violencia contra las mujeres. Definitivamente hemos tenido avances normativos importantes, hemos creado leyes, programas, acciones, inclusive ya tenemos a la primera mujer presidenta, una legislatura de la paridad. Sin embargo, la situación de violencia contra las mujeres sigue siendo un problema. Venía ahorita en el vehículo, trasladándome acá, y escucho que en Querétaro, en lo que va del año, son 14 mujeres desaparecidas, de las cuales 7 de ellas son niñas y adolescentes. De hecho, sí tenemos registros de que todos los días por lo menos hay una niña menor de 7 años desaparecida, o en su caso que se sabe que han sido asesinadas y víctimas de violación. Entonces, mientras sigan habiendo estas situaciones, pues tenemos que seguir hablando, visibilizando el tema. Antes se daban las protestas, las manifestaciones pacíficas, y ahora vemos, inclusive cada 8 de marzo, que las mujeres salen con una energía a levantar la voz, a pedir que se acabe con precisamente con esta violencia, con esta impunidad. Y para lo que ha servido este movimiento es por lo menos para tener el tema presente, de los primeros temas que están presentes en la agenda. Y bueno, les digo que hemos avanzado definitivamente, sin embargo, pues existe todavía una situación difícil por la cual es necesario seguir hablando con ustedes, y lo que quiero esta mañana es que recuerden que el propósito de esta plática es sembrar aquí la semilla de la igualdad, con que después de esta plática una de ustedes o uno de ustedes, porque los temas de género, que quede claro, no son exclusivos de mujeres, sino de mujeres y hombres, con que uno de ustedes entienda y después se van a acordar en el ejercicio profesional la importancia de esto, pues de verdad nos vamos a sentir que el trabajo que estamos haciendo, de no cansarnos de levantar la voz, pues vale la pena, porque queremos que ustedes también sean promotores del derecho a la igualdad y la no discriminación. Quiero platicarles que ante esta situación, en el año 2010, todos los órganos jurisdiccionales del país, en el seno de una asociación mexicana de impartidores de justicia que integra todos los tribunales administrativos, laborales, los del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, electorales, federales, locales, todos, nos reunimos y suscribimos un pacto para introducir la perspectiva de género. En ese nos comprometimos, y yo lo digo de cierta manera, a sembrar la semilla de la igualdad en cada una de las personas que forman parte del tribunal. En mí también, porque tuve que prepararme, estudiar, entender los conceptos para poder transmitir y hacer un trabajo dentro de la institución. Y esta semilla este compromiso fue para que precisamente cuando esta semilla crezca y dé frutos, este proceso de incorporar la perspectiva de género se convierta en algo natural, es decir, que venga a elevar la eficiencia en la impartición de justicia. Y ahorita le voy a dar algunos ejemplos de lo que hemos hecho en materia fiscal y en materia administrativa, porque muchos piensan que estos temas únicamente se aplican en materia familiar, penal o civil, pero no, ya hemos dado cuenta de eso, y la mayor satisfacción es que definitivamente esa semillita ya dio frutos. Y bueno, acabamos de editar un libro en el cual se dan a conocer a todas las personas,
a toda la sociedad, a todo el pueblo, ese trabajo, ese compromiso de las y los magistrados en aplicar esta metodología. Entonces les digo, ¿de dónde surgió este tema en el cual empezamos a trabajar en este sentido? Pues fue precisamente derivado de una sentencia. Ustedes deben de recordar el caso mejor conocido como las Muertas de Juárez, ¿verdad? Deben de recordar ese caso. Bueno, como ustedes saben, México forma parte del Sistema Universal de los Derechos Humanos y desde entonces pues ya se establecían obligaciones para los estados de precisamente garantizar la igualdad y sobre todo los derechos de las personas, considerando la dignidad de estos. Entonces, a partir de eso, México, como forma parte del sistema interamericano, también nosotros suscribimos el Pacto de San José, si ya saben, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, México la ratifica el 81, pero quiero comentarles de dónde surge esta obligación. Es importante tener este contexto. A partir del año de 1999, México se sometió a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Y esto es muy importante porque precisamente años después es cuando se condena al Estado mexicano en esta sentencia de la Corte Interamericana, en la que precisamente hubo varias, pero precisamente esa de Campo Algodonero, mejor conocido como Muertas de Juárez, en la que nos obligan, y voy a decirlo de una manera muy general, prácticamente a ponernos a estudiar para entender qué son estos estereotipos, estas, digamos, formas de pensamiento que tenemos cargando, trasladando de siglos de condicionamiento social, y pues en pocas palabras obligó a las autoridades a generar acciones legislativas, el poder legislativo, de política pública y por supuesto también a las autoridades jurisdiccionales y administrativas a ponernos a entender, a capacitarnos. Bueno, a partir de estas se dieron otras sentencias también y otro aspecto que fue muy importante que finalmente coincidió dentro de estas nuevas reglas de interpretar y aplicar el derecho, porque a nosotros nos enseñaron a entenderlo, a aplicarlo cuando nosotros estudiamos derecho, pues eran otras reglas, otras situaciones, otros principios que considerábamos, y actualmente pues cambió esta forma de aplicar el derecho a partir de una reforma constitucional muy importante que ustedes ya han escuchado, de Derechos Humanos de junio de 2011. Bueno, en esa reforma prácticamente, y tiene todo que ver con esto de la perspectiva de género, porque, bueno, prácticamente se coloca a la persona y a sus derechos como el centro del orden jurídico. Decimos que vino a generar un parteaguas, un antes y un después, en la forma de interpretar y aplicar el derecho, en la que prácticamente ahora tenemos que asegurar que esas normas jurídicas, en el caso concreto, que viene desde ciertos instrumentos internacionales, me refiero a la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación y de violencia contra las mujeres, y la Convención Belén do Pará, que también es la Convención Interamericana para erradicar la violencia. Pues desde estas ya venían estas obligaciones para el Estado de garantizar la igualdad y sobre todo una vida libre de violencia y de discriminación, porque la discriminación es una forma de violencia. Entonces, les decía que a partir de esta reforma quedó claro que teníamos que hacer algo para que esas hermosas abstracciones jurídicas que están en las normas, me refiero en los tratados, que ya son derecho interno, en la Constitución o cualquier normativa que considere que debe de haber una obligación del Estado de garantizar la dignidad, la integridad de las personas y, por otro lado, el derecho. En este caso, en el marco del Día Internacional de la Mujer, estamos hablando de los derechos de las mujeres, del derecho de las mujeres precisamente a que se generen condiciones para que puedan realizar sus proyectos de vida libremente, sin discriminación y sin violencia, pues precisamente teníamos que garantizar un efecto útil al derecho, que eso tan bonito que dice en la ley, ¿cómo lo trasladamos a la realidad? Y digo yo, al áspero mundo de la realidad que viven muchas. Bueno, fue precisamente, hay muchas formas, se diseñan por un lado políticas públicas en las que el actor fundamental es el Ejecutivo, pero
en el ámbito jurisdiccional empezamos a desarrollar herramientas de derechos humanos. Y así es como, derivado de esta sentencia de la Corte Interamericana, de hecho hubo varias sentencias en la que se integra una doctrina ya jurisprudencial, donde prácticamente hay pautas que nos obligan a considerar, pues precisamente pautas interpretativas obligatorias a la luz de ciertos principios universalmente aceptados. Me refiero a lo que precisamente también nos obliga la Constitución, pues empezamos a desarrollar esto esta herramienta de aplicar la perspectiva de género como categoría de análisis para resolver los asuntos que tengamos en nuestro escritorio. Cada demanda es una historia de vida que está ahí, precisamente, que lamentablemente tienen que llegar a tocar la puerta de la justicia para que se pueda resolver una situación o para que las personas puedan acceder al ejercicio de un derecho. Imagínate, tener que tocar la puerta de la justicia. Para algunas personas es muy complicado, para todos. ¿Por qué? Porque implica enfrentarte en un litigio, implica tiempo, dinero. Pero bueno, imagínense las personas que tienen esas barreras estructurales por distancia, que aquellos que viven en aquellos lugares recónditos del país, ¿cómo le hacen precisamente para llegar a la justicia? O aquellos que no tienen dinero o que no saben a dónde acudir o qué hacer. Entonces, es una obligación del Estado llegar con estas personas y decirles que hay mecanismos o instancias que les pueden ayudar a esto. Pero bueno, una vez que llegan a la justicia, ¿qué es lo que pasa? Hay estudios, por ejemplo, X Justicia para Mujeres señala en un estudio que una vez que las mujeres llegan a los tribunales, se convierten en fábricas de injusticia. Ese estudio, aclaro, fue hecho precisamente analizando la información de los poderes judiciales de los estados de la República, pero al final de cuentas lo que decía el estudio es que una vez que llegan a los tribunales se enfrentan con juzgadoras, personas juzgadoras, pues que no aplicaron la perspectiva de género y más bien siguen haciendo aquello que hicieron en aquellos asuntos de Campo Algodonero o de las Muertas de Juárez, en la cual, por las razones por las cuales la Corte Interamericana nos condenó por ir reproduciendo estereotipos, es decir, seguir culpando o revictimizando a las mujeres que fueron víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque andan en la noche, o porque se visten así, o porque andan con el novio. Es decir, no pudimos despojarnos o no hemos podido todavía despojarnos de esos estereotipos que al final de cuentas se transmiten en las sentencias o en las decisiones. Y bueno, ese estudio señala que es un estudio del año pasado, señala que precisamente se siguen dando estas situaciones por la cual es necesario insistir en esto. Entonces, teniendo en claro este contexto, que por un lado están estas obligaciones de la Corte Interamericana y que ya a partir de esta reforma de derechos humanos de junio de 2011 teníamos que generar un efecto útil al derecho mediante mecanismos que garantizaran que las personas que llegaran a la justicia, no queremos que lleguen a la justicia, queremos que antes de eso se resuelvan allá, porque nosotros conocemos de violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado y los que tocan la puerta de la justicia pues son muy poquitos realmente, con relación a las múltiples situaciones que todos somos testigos día a día, que implican afectaciones a los derechos de las personas. Pero una vez que hicimos eso, empezamos a trabajar al interior de los órganos jurisdiccionales. Les platico, eso fue en el año 2010 y después se emitió un protocolo, un primer protocolo que fue un referente. El protocolo, la Corte empezó a emitir muchísimos protocolos para los temas de derechos humanos y fue a raíz precisamente de esa reinterpretación que tuvo que hacer la Corte por esa condena que se hizo al Estado mexicano en esa sentencia de un caso Radilla Pacheco, en la cual se motivó una reforma constitucional. En pocas palabras, nos designaron como jueces interamericanos garantes de los derechos humanos. Por esta razón, la Suprema Corte empezó a emitir muchos protocolos para, digamos, las personas que están en situación de vulnerabilidad. Por un lado, se emitió este protocolo para
introducir la perspectiva de género. Fue un primer acercamiento de una serie, digamos, de guías, porque la discriminación puede ser por género, es decir, por ser mujer u hombre. Ahí aplicamos el protocolo para la perspectiva de género, pero a veces tenemos otro tipo de discriminación que no es necesariamente por ser mujer u hombre, sino por ser indígena, migrante, adulto mayor, personas con discapacidad, son las que prohíbe precisamente el artículo 1 constitucional. Y entonces en este contexto empezamos a trabajar y primero pues cómo le hacemos para, y yo lo llamo de esta manera, llegar a sembrar la semilla de la igualdad en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque de este tema pues no se hablaba, generaba problema y todavía hasta el día de hoy, después de casi 15 años hablando de esto, sigue generando, digamos, una inconformidad, una molestia, porque prácticamente cuando hablamos de esto es estar insistiendo, promoviendo. Es como si estuviéramos, digamos, evangelizando, hablando y hablando y hablando. Por ello, desde el año, tenemos 11 años realizando talleres y cursos de capacitación para poder hacer este trabajo. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tenemos más de 1000 cursos y talleres de capacitación. Pues definitivamente es mucho, ¿verdad? Pues bueno, para precisamente empezar mediante talleres a definir, a encontrar esta oportunidad de aplicar la perspectiva de género. Y hemos dado cuenta de muchas sentencias en este sentido. En casos de reproducción asistida, han llegado las mujeres precisamente para pedir que se les permita en las instituciones de seguridad social, que se les permita acceder a esos programas que establecen solamente límites por edad. Entonces, si el ISSSTE emitió un programa de reproducción asistida para que vayan las mujeres para hacer efectivo su derecho a tener a una familia, pues bueno, se les impedía a las mujeres que excedieran de 35 años. Pues llegó una mujer que tenía 36 años y bueno, llegó a manos de una juzgadora, la cual precisamente vio esta discriminación por edad y se permitió que pudiera acceder a este programa. En el caso, por ejemplo, también de mujeres que pagan honorarios médicos para estudios de fertilización in vitro o en su caso de genética para poder ellas también acceder a este derecho humano, buscar las condiciones de tener su familia en los términos de lo que señala el cuarto constitucional. Pues también el SAT, el Hacienda pues sí, el área que cobra los impuestos en el Estado mexicano negó a hacer deducibles esos gastos y pues bueno, a través de la sentencia, en una interpretación ya extensiva, considerando que en la realidad, cuando se hizo esa norma, pues era otra realidad. Entonces, pues ahora ya se permite que puedan ser deducibles esos gastos. Y bueno, yo diría, por último, que cuando aplicamos la perspectiva de género, precisamente lo que hicimos es, de cierta manera, como que esta justicia ya se quitó la venda, aunque no para respectos de la imparcialidad, porque la venda es lo que representa. Sin embargo, la justicia ahora se puso unos lentes de aumento inmensos para visibilizar, para identificar esas situaciones de desventaja o de vulnerabilidad de las personas que les impide o limita acceder al ejercicio de los derechos. Y fue lo que hicimos aquí, primero empezar a sensibilizarnos, a capacitarnos y también a generar condiciones para trabajar dentro de la institución libres de violencia. Muchos de los asuntos que hemos resuelto también implican en materia de responsabilidades administrativas, sancionar el acoso y el hostigamiento sexual, que hemos tenido dificultades en las normas. Sin embargo, aplicando estas perspectivas de género, pues hemos generado condiciones para generar mecanismos de no repetición, medidas digamos, de protección a las personas trabajadoras ante estos casos. Y bueno, yo solo por último les digo, por razones de tiempo, que definitivamente hemos avanzado en dar contenido a los derechos, en emitir sentencias con perspectiva de género y otras de derechos humanos, pero bueno, lo cierto es que las sentencias de los tribunales no son suficientes para colmar esta expectativa
de la sociedad de que haya una mejora en la provisión de esto. ¿Por qué? Porque les dije que estos son algunos temas que implican violaciones a los derechos humanos que se dieron en el pasado. Por ello el desafío ahorita sigue vigente, es muy grande, que tenemos que insistir en aplicar estas herramientas, pero en beneficio de las personas vulnerables. Y ojo, velar porque estas herramientas de derechos humanos no sean capturadas por otros intereses. Me refiero que muchas veces podemos advertir que hay un abuso del derecho, no abusar del derecho, y de esto implicaría platicar mucho. Pero bueno, esta mañana yo estoy muy contenta porque es importante seguir levantando la voz, seguir hablando de estos temas para que más adelante lo que esperamos es ya no hablar de esto, que ya no sea problema. De lo que no se habla es de lo que no es un problema. Entonces, mientras sigan persistiendo estas cifras que se dan en las noticias o mujeres en las calles exigiendo precisamente justicia, es decir, no impunidad, pues tenemos que seguir aquí. Y yo quiero decir que estamos conscientes como servidores de la justicia, pues digamos, de los desafíos que tenemos, y yo solo quiero decirles que queremos que ustedes también sean promotores del derecho a la igualdad y la no discriminación, que ustedes tengan claro que en cualquier espacio tienen que incidir positivamente y dejar una buena huella. Este es el propósito de estudiar el derecho. Esta es una carrera hermosa, pero el propósito es impactar positivamente, y siempre tengan presente que es importante dejar una buena huella en su comunidad, en su familia, en sus trabajos. Gracias. La magistrada Zulema nos ha mostrado con claridad prístina las implicaciones que puede tener aplicar la perspectiva de género desde la función jurisdiccional, pero justamente el tema de las problemáticas de género es que son multifactoriales y no solamente es en el ámbito de la justicia, sino también en el ámbito en el que las mujeres se desarrollan, existen o están realizando sus labores cotidianas. Había presentado previamente a la magistrada Paula García Villegas Sánchez Cordero, que además es mi tutora, y quien nos va a hablar justamente del derecho ambiental con nuevas perspectivas que justamente están convergiendo a estos temas. Bienvenida, magistrada, gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por estar aquí, Gema, un placer, y siempre verte. Es extraordinaria estudiante, ella verdaderamente puntual, estudiosa, llega a tiempo a todo, empuja el comité tutorial, extraordinaria profesionista también. Les quiero decir que Gema es mediadora y es una de las mejores mediadoras que tiene México, porque lo que hace es las relaciones personales que están tensas, a través de los mecanismos alternativos para resolver controversias, se destensan, y aportaciones importantes, Gema, que estás haciendo en lo que es la justicia alternativa en materia administrativa. Realmente va a ser un texto inédito. Muchas gracias, Zulema, me da mucho gusto. A Zulema la conozco desde hace muchos años y me da mucho gusto compartir contigo este foro, Zulema. Gracias, Giovanna, también por estar presente, y a la Universidad Nacional por permitirnos estar en este foro. ¿Por qué elegí la materia ambiental en relación con la perspectiva de género? Es una materia que me preocupa, que he trabajado en la justicia mucho desde hace 15 años, que estoy como juzgadora, porque fíjense, el tema de la transversalidad, hay 70% de la población vivimos en las zonas urbanas y 30% de la población en las aproximadamente, son cifras más o menos del INEGI, en las zonas rurales. Es decir, cada vez menos hay personas que viven en las zonas rurales. Esto significa que para efectos de las mujeres, en particular de la mujer campesina y de la mujer indígena, pero de la mujer adulta mayor campesina, pues tiene una carga distinta a quienes migran
por cuestión se llaman desplazamientos forzados por cuestión de la crisis climática. Normalmente la mujer adulta mayor que vive en el campo, ¿a dónde se va si toda su vida ha estado ahí cuidando a los hijos, criándolos, estando con su ganado, estando con su pequeña parcela y teniendo la producción mínima para vivir de subsistencia con el maíz? Y si la tierra ya no es fértil, derivado de esta crisis climática, ¿a dónde se va? Esa es la gran pregunta. Y creo que son las invisibilizadas en este movimiento. Lo he dicho del feminismo, lo he dicho también por años, Gema. Sabes que este punto de las mujeres adultas mayores para mí es un punto que no hay que quitar el dedo del renglón. Lo mismo para la niña indígena y para la mujer campesina. Si bien tuvimos una reciente reforma constitucional al artículo 4 y que se fue al artículo 3, que fue integral, en donde se determina, antes era el varón y la mujer son iguales ante la ley, que esta fue una reforma de 1974 que entró en vigor en 1975. Porque México albergó la primera conferencia mundial de los derechos de la mujer en el 75. La cuarta fue la más importante, que es la primera siempre lo es, pero una de las más importantes porque fue en donde se dijo que los derechos de la mujer son derechos humanos, en Beijing, China, en 1995. Y por eso esa fue un parteaguas. Pero lo cierto, Gema, es que he mantenido el dedo en el renglón sobre la mujer indígena, porque a pesar de esta última reforma constitucional y de la niña indígena, e inclusive la del año pasado en la reivindicación de los pueblos originarios, que me encanta esa reforma constitucional, se fija nuevamente la importancia de los derechos humanos y de los derechos de la mujer indígena y de la mujer que pertenece a los pueblos originarios. En una conferencia me decían, pero se dice indígena y es peyorativo. No, así lo contempla en la Constitución y es el más grande orgullo que puede haber. Entonces, ¿qué tiene que ver esto del desplazamiento forzado por cuestiones ambientales y de la crisis climática? Que ¿dónde está el acceso efectivo a la justicia? La justicia para este sector de mujeres es lejana, para la niña indígena también, que la venden todavía en matrimonio siendo menor de edad, a pesar de la reciente reforma constitucional, a pesar de la reforma constitucional de 2024, la voz se tiene que levantar por ellas. Y yo espero en esta semana que está transcurriendo, donde iniciamos la reflexión sobre en dónde están los derechos de la mujer y en qué parte se ha avanzado, pues yo espero que el sábado, que es 8M, 8 de marzo, sí hagamos alguna alusión a la niña indígena que todavía está en venta, siendo, sobra decir, si es niña, es una persona menor de edad, para la venta en matrimonio, a pesar de todo lo que se establece en la legislación. Nuevamente es volver y cambiar los usos y costumbres en este renglón de los derechos humanos de las mujeres campesinas e indígenas y adultas mayores. Ahora, todo esto conocemos bien la transversalidad de los derechos de la mujer. Esto significa que aplica a todas las materias, incluyendo la materia, desde luego, civil, penal, administrativa, todas. Pero ¿y qué pasa con la materia ambiental, que está estrechamente relacionado con la forma en la que se discrimina y se va manteniendo al margen a la mujer campesina? Bueno, pues tienen que haber varias cosas. Primero, los pocos asuntos que llegan o no. Y esto también para cualquier asunto ambiental, tiene que haber una recabación oficiosa de las pruebas por parte de la persona juzgadora. En materia ambiental no da para que únicamente se diga es que la parte actora, si es que viene de un juicio del fuero local, o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio de nulidad, o cuando es directamente en el amparo, la
parte quejosa, la persona justiciable, no aportó suficientes pruebas como para analizar y determinar si se está cumpliendo con el Acuerdo de París. Todos estos son casos que he resuelto y son casos en donde he hecho ya sea voto particular o afortunadamente ha salido ya sea por mayoría o por unanimidad de votos. Entonces, ¿qué pasó en este asunto en donde determiné que en materia ambiental la persona juzgadora es la que tiene en forma oficiosa que recabar las pruebas? Porque fue una ONG y lo que se estaba ventilando justamente es si el Estado mexicano cumplía o no con el Acuerdo de París, que implica que no aumente en más de 1.5 grados la temperatura global, porque estamos en riesgo de que se pierda toda forma de vida en el planeta Tierra si llega a los 2 grados. Todos los estados se comprometieron, prácticamente todos, con el Acuerdo de París. Prácticamente, pero ¿qué se tiene que hacer? Se comprometen los estados, es un tema de importancia mundial, todos los temas ambientales, y ahorita les digo los distintos tratados internacionales, pero llegan a sus países las autoridades y es tan fuerte la presión que hay por el crecimiento, por los servicios públicos que se tienen que prestar, por los derechos humanos también, por ejemplo, que son transversales, el derecho a una vivienda digna, la educación, a la salud, y necesitas recursos, porque la salud tiene medicamentos, atención hospitalaria, atención con el médico o la médica, entonces para ello necesitas el crecimiento económico también que les decía, que tiene que ser ya el crecimiento económico tiene que ser circular, ya no podemos tener un crecimiento económico de una manera distinta porque nos estamos quedando sin planeta. Entonces, ese es uno de los aspectos y se requiere para poder mantener a estas mujeres realmente en condiciones no nada más de subsistencia, a esta mujer campesina, sino que esas áreas para que no haya desplazamientos forzados por crisis climática y por cuestión ambiental y porque los cultivos van migrando. Es un tema que también tenemos que hablar en la justicia, que ya lo hablé en otro asunto de la migración de los cultivos por cambio, por temperatura y calentamiento global, porque también como las personas van migrando. Otro de los puntos que ya les comenté es la transversalidad del derecho ambiental. Se tiene que ver en todas las materias. En forma similar pongo el paralelo con lo que sucedió con la perspectiva de género. ¿Qué hicimos? Empezar a sensibilizar, Gema. Empezamos a decir, aplica en todas las áreas, en todas las materias, y tenemos que tener esa perspectiva en donde veamos una asimetría, ver el contexto, ver los hechos, ¿por qué no verlo también en materia ambiental en relación con la mujer campesina y la mujer indígena? Y esto significa en la transversalidad que no importa si es inclusive materia civil, como ya se ha determinado en la justicia, si hay una violación a cualquier principio ambiental que está contemplado en el artículo 4º constitucional, oficiosamente también, ahí vienen dos cuestiones oficiosas, tanto la recabación de pruebas como la transversalidad del derecho ambiental. Se tiene que declarar nulo, por ejemplo, un convenio, este era un caso de limpieza de los mares, y son los en plural, desde América del Norte hasta la Patagonia, en el que se había determinado que si se incumplía con el convenio o se salía un socio. Sí, no, adelante, sí. O si se salía un socio de la sociedad, entonces ya no podía utilizar la instrumentación de cómo se limpiaban los mares. Entonces, fíjense, nada más. Voy a otros temas rápidamente ambientales. Principio proambiente, ante duda, resolver a favor del ambiente y también derechos de los animales interrelacionados, que ese es otro aspecto con las mujeres. Les decía, tienen su pequeño predio y tienen a sus animales que no están aguantando afuera la crisis climática porque no hay tampoco cómo coman las vacas, cómo coman los becerros, porque no sale nada ya de la tierra. Entonces hay que tomar en cuenta que no nos podemos quedar solos como especie y solas como especie dentro del reino animal.
porque nosotros nos protegemos con el clima, pero los animales no. Y en general cumplir con el Acuerdo de Escazú en relación con la información en materia ambiental que la necesitamos, el Acuerdo de París al que ya me referí y la Convención de Río de 1992. Por el tiempo lo dejo ahí, pero estoy a sus órdenes igualmente en el tema ambiental si quieren preguntas. Y muchas gracias, Gema, muchas gracias, Zulema, muchas gracias, Giovanna, por la invitación y a ustedes en particular. En cualquier caso, las magistradas han estado produciendo muchos contenidos justamente sobre su actividad jurisdiccional, elementos muy relevantes como lo que hizo la magistrada Zulema en productos de higiene menstrual y otros conceptos potentísimos como el que tiene la magistrada Paula, en el que habla incluso de violencia procesal. Les recomiendo encarecidamente que consulten los contenidos que están generando porque hay mucha potencia y mucho valor. Desde luego recordando que todas las problemáticas se tienen que atacar con abordajes desde diferentes enfoques. A ustedes desde su posición como estudiantes, como docentes les corresponde un segmento, a las mujeres usadoras les corresponde otro, a quienes estamos en la academia otro. Y por supuesto tampoco hay que dejar de soslayar cuáles son o visibilizar, como ya mencionaban, lo que no se nombra no existe. Y algunas de las problemáticas que se presentan justamente en el ámbito del derecho penal y cómo nos estamos incorporando las mujeres, que ya tuvieron un foro muy amplio de mujeres en el derecho penal, pero cuáles son las dificultades y las vicisitudes que tenemos las mujeres en ámbitos profesionales. Claro. La doctora Giovanna Garrido nos va a platicar de eso, no sin antes saludar y agradecer encarecidamente a la doctora Isabel Flores Solano, otra abogada de lujo extraordinaria, que queremos mucho y que desafortunadamente por cuestiones de salud no puede hoy participar oralmente, pero encontraremos la manera también de hacer llegar sus contenidos. Muchas gracias, doctora. Y bueno, sin otra nota, le doy la palabra a la doctora Giovanna Garrido. Muchas gracias, doctora. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Magistrada, un placer, magistrada. De verdad me siento afortunada por estar en este panel. Les voy a pedir que los que están en la orilla siéntense, estamos en un ambiente de confianza, están vacíos acá los primeros lugares y creo que es como el escenario ideal para que estén cómodas y cómodos. Como ya pudieron advertir, estoy en medio de gigantes en la materia. Me siento muy orgullosa, muy agradecida y justamente parte de lo que quiero hoy compartirles a ustedes es que se la crean. Yo estuve sentada allí donde están ustedes hoy. A veces nos mandaban a los eventos y ni sabíamos a qué tema íbamos o llegábamos y veíamos interesante alguna plática y hay conferencias que pueden cambiar la vida. Entonces, a partir de hoy, parte de ese llamado a la acción que les hago es que se la crean. Sea la especialización que ustedes les llame, pero claro, si terminan en penal tributario, bienvenidos, les dejo mi número, necesitamos gente en el despacho. Pero de verdad, créansela. Estas fechas conmemorativas justo nos dan paso a la reflexión y justo es ahí de donde vamos a partir. Mi materia, el derecho penal tributario, es una simbiosis de dos ramas muy complejas y muy técnicas del derecho. Quisiera que ustedes hicieran la reflexión de cuántas mujeres penalistas conocen en la facultad, cuántas mujeres tributaristas conocen en la facultad, sin mencionar al panel, y adviertan que es un terreno en el que apenas vamos ingresando las mujeres, ¿no? Entonces, si partimos de la premisa que nuestro Código Fiscal en 1938 es cuando empieza a incluir aspectos como la defraudación fiscal, y es donde tenemos ya estos matices de la materia penal tributaria, pues de esa fecha para acá es donde podemos hacer este análisis, ¿no? De que son pocas las mujeres que han ingresado. Si de suyo es una materia muy compleja, les invito también a que hagan esa consulta en nuestra biblioteca. Es poca la obra escrita porque es sumamente técnico y los grandes autores pues son varones, ¿no? Entonces la invitación a todas ustedes también es que les conquisten, se dejen conquistar por esta materia.
Parte, les decía, de la anécdota de lo que nos convoca hoy es que cuando yo ingreso al tema fiscal es justamente por un tema en el cual como penalista me dicen hay un cliente muy complejo que tiene una cita ante el Comité de Conductas Delictivas del SAT y le piden que vaya solo. Entonces se asustan muchísimo, no saben qué es lo que realmente está pasando y por qué lo llaman delincuente, ¿no? El susto de que de un tema que inició administrativo ahora fuera ante este Comité de Conductas Delictivas. Ahí es como ingreso yo a tener esta inquietud por la materia penal tributaria y parte de la formación que voy adquiriendo, justo egresada de aquí de la facultad, ingreso a la especialidad en tributario y conozco a Gema Yecac, organizando un evento de dimensiones estratosféricas en medio de puros varones y vaya, es así como digo, de aquí soy, ¿no? Aquí es la materia en donde quiero permanecer. Entonces, mi admiración y gratitud permanente para todas las panelistas, en particular para Gema. Ya nos compartieron mucho de las experiencias desde la óptica de juzgadoras, muy valiosas, ¿no? Porque es interesantísimo escuchar el lado humano. Siempre nosotros como litigantes, yo particularmente como litigante, pues tengo ya las resoluciones a la vista y no hay como el lado humano de escucharles de viva voz y saber cómo es que ellas se preparan, qué retos se enfrentan, cuál es su sentir, porque al final del día el tomador de decisiones en materia judicial utiliza parte de la formación técnica, pues mucho de la conciencia que justamente se va generando a través de esta formación en específico. Pero ¿qué pasa con la óptica de los y las litigantes? Que es también en la que les puedo abundar. Pues justamente es donde, y retomo ya palabras de quienes me antecedieron, ahí nos vamos a, decía la magistrada Morri, este áspero aspecto de la realidad, en donde las litigantes en concreto enfrentamos desde ¿dónde voy a dejar al niño? Porque tengo audiencia a las 9 de la mañana. ¿No? Esos pisos pegajosos que decía mi amiga y maestra, esos techos de cristal, que no es lo mismo que el hombre que litiga. El hombre que litiga se sale y no tiene mayor preocupación, ¿no? Porque siempre hay una mujer al cuidado de los niños. Pero en el caso particular, ¿y quién los va a ver? Y si tiene fiebre, tengo que preparar la audiencia 2, 3 días antes. ¿Quién los está cuidando? Ahí empiezan las divisiones de quehaceres en la casa, pero recuerden ustedes que se ha visto como, incluso pueden ustedes escuchar en frases coloquiales, ¿no? Ay, le ayuda, qué lindo es su marido, porque le ayuda en la casa. No, es un plan equitativo en donde hay que dividir los quehaceres y hay que dividir las tareas. Entonces, esa es parte de la invitación, decía también la magistrada Morri, las cuestiones de género implican a los dos, hay que hacer mucho énfasis. Se tiene una falsa apreciación que cuando vamos a hablar cualquiera que sea el tema con perspectiva de género, nada más nos vamos a enfocar a las mujeres. Y no, tenemos que enfocarnos también a los varones y a este equilibrio que debe de permear en todo tipo de relación. ¿Cuáles son los obstáculos que como litigante enfrentas? Yo inicié mi carrera profesional como servidora pública en la Procuraduría General de la República y por la corta edad en la que inicié a trabajar, pero sobre todo por ser mujer, cuando yo salía a recibir a las personas que estaban siendo investigadas, decían, ay, es una niña, ay, ¿qué me puede hacer esta niña? ¿Sí sabrá que está investigando? Y ya ni compartirles detalles ya más avanzados en la trayectoria, ya con más años, ya quitando el tema de la edad, que de suyo era discriminación, en el tenor de decir, ay, pues el proyecto que haga de ejercicio de la acción penal yo creo que le va a echar brillantina morada. Eso decían en PGR. Ese atrevimiento tenían, porque además, pues han de saber, ahora no traigo más que el atuendo, muy pastel, pero han de saber que siempre ha sido esa mi tendencia. Entonces, advertían ellos, ¿no? Que, ay, es muy tierna, ay, ¿sabrá derecho penal? Y ya ni les digo derecho penal tributario, ¿no? Este cliente del que les hablo y donde inicio yo en este ejercicio del penal tributario, cuando lo conozco, un empresario dedicado a muchas actividades muy relevantes y con créditos fiscales elevadísimos, cuando le dicen, te vas a entrevistar con la abogada previo a presentarte a esa sesión, incluso hay memes, ustedes los han visto y son la generación en que se basa mucho en esto, de, sí, ya vi a la niña, ¿y dónde está la abogada? Así sucedió. Porque decían, bueno, y entonces, ¿cuándo viene el equipo técnico? Pues tenían ahí a la penal tributarista, ¿cuál equipo técnico necesitaba ese cliente? Eso es lo que enfrentamos y eso es lo que seguramente ustedes también deben de enfrentar. Como estudiantes, como profesionistas,
deben de tener la conciencia, y decía también atinadamente la magistrada Morri, hay que estar en advertencia de este tipo de complicaciones, pero justamente para darles una solución. Todos estos aspectos que nosotros notamos y que medimos, hay que hacer esas modificaciones. Les decía entonces que desde esta óptica de mujer litigante y en una materia tan técnica, pues estas son las complejidades que enfrentamos. En esa tesitura, gracias. Un poco encaminándome para el cierre y reiterando este tema del llamado a la acción, yo les insisto a ustedes, créansela. Hoy enfrentamos en nuestro país temas sumamente complejos en la materia penal tributaria y bastaría con que yo les señalara algunas frases para despertar en ustedes la inquietud si es que no han tenido esta curiosidad por la materia. Recordarán ustedes que en febrero del año pasado y que entró en vigor apenas en este año, se habló ya de la prisión preventiva oficiosa. Entre muchos otros aspectos, porque ya evidentemente estaba en la Constitución, pero donde hace este enlace con el penal tributario es por los falsos comprobantes fiscales. Una ambigüedad bastante técnica, para quienes gusten les puedo dar mis datos de contacto, ha habido mucho debate en el tema porque no encontramos esa denominación en el Código Fiscal. Sin embargo, hay un artículo, el 113 bis del Código Fiscal, que nos habla de este manejo, adquisición y muchos verbos núcleos rectores sobre el tema de los comprobantes, pero no le da esta denominación de falsos comprobantes fiscales. Y entonces yo les insistiría, estoy de verdad muy emocionada, muy agradecida con su participación y reiteraría mi mensaje. Créansela, aquí como nos ven en el panel, un día estuvimos allá como alumnas y de verdad es sumamente emocionante poder detectar estas problemáticas y de alguna manera abonar un poco a solucionarlas. Muchas gracias. Primero, gracias por aguantar el calor. Sí, absolutamente. Son fechas complicadas para los espacios, los auditorios, tenemos muchas actividades afortunadamente en la facultad, entonces quisiera invitar a las doctoras para que también se agreguen a nuestro panel para tomar alguna foto conmemorativa. Gracias por estar. Ya terminamos. Recuperando y recapitulando las extraordinarias exposiciones que hemos tenido hoy, el tema central para ustedes como abogadas en formación, como abogadas populares practicantes es el derecho tributario. Presenta una gama muy importante de ellos van a hablar también. sea aplicando litigantes, por supuesto también desde la academia, y hay un montón de cosas adicionales, ¿no? O sea, pensemos por ejemplo en los cuerpos colegiados, en el INCAN, en la Barra Mexicana de Abogados, que afortunadamente ya tenemos por ahí también a Kudish, ¿no? La segunda presidenta, pero el exhorto es para que sigamos trabajando, construyendo estas realidades que son más inclusivas, en las que no sea necesario hacer eventos del 8M, porque la equidad plena y sustantiva sea una realidad. Sí. Exhortadas, aquí tenemos a grandes mujeres que han abierto brecha en este camino para que para ustedes sea más sencillo, pero la responsabilidad está en sus manos. Recuerden que todo trabajo de mujeres para mujeres es por las que vienen detrás de nosotras, ¿sí? Bueno, pues hasta que la dignidad se haga costumbre y hasta que el 8M y la igualdad sustantiva sea una realidad. Claro.